esta primera gráfica se puede observar la curva de un relé de protección de contracorriente, donde vemos la curva que es de forma inversa, corresponde al tiempo inverso, más conocido por el número 51, el cual tolera la falla durante un determinado tiempo. El tiempo depende de la corriente, es decir, se llama de forma inversa ya que a mayor corriente el tiempo de actuación es menor. La curva puede ser modificada mediante ciertos parámetros. Esas curvas mayormente contiene datos o parámetros como la corriente de enganche, el dial del tiempo, el tipo de curva utilizada. Hay varios tipos que se clasifican por normas, ANSI, IEC, IAC. Incluso hay ciertos equipos que permiten ajustar una curva punto a punto. Todas estas curvas son normalizadas. Luego, esta misma curva nos enseña la parte recta, que viene a ser la parte de actuación instantánea, es decir, donde las corrientes son tan fuertes que el relé actúa de forma inmediata. Este tipo es conocido con el número 50. No tolera fallas, es más rápido, y los parámetros que encontramos en esta parte de la curva es la corriente instantánea, ¿no? La corriente de corto instantánea, y el tiempo operativo que, como podemos encontrar, siempre es constante. Para este laboratorio se utilizó software Design para implementar un circuito en el cual se contaban con 4 barras, 3 tipos de cargas al final inductivos, 2 transformadores y una línea de transmisión. El lugar de estudio es la línea de transmisión después del primer transformador entre la barra 2 y 3. Lo que se hizo fue ingresar parámetros a las barras, a los transformadores, a todos los elementos de esta red. Luego se hizo la corriente de flujo, se corrió el flujo y se podía ver las corrientes en los puntos más importantes de la red. Luego de haber corrido el flujo, lo que se hizo fue activar o provocar, simular una corriente de cortocircuito, la cual, al ser una corriente de cortocircuito, es 3 veces la nominal. Esta corriente, mediante la simulación de esta corriente, pudimos ver el tiempo de actuación según las gráficas del relé, según el caso. Es importante considerar para la simulación de la gráfica de actuación de los relés parámetros tales como la corriente pickup, que es la corriente que vamos a considerar cada vez que queramos hacer la selección de un relé de protección. Esta corriente pickup se halla multiplicando un factor, que es una constante, por la corriente de carga, y así hallamos la corriente pickup. Luego deberíamos dividirla entre la relación de transformación del transformador para poder hallar la corriente del lado secundario del transformador. En la primera curva podemos ver que la línea celeste nos indica el tiempo de actuación en caso la corriente sea una corriente de sobrecarga. La línea azul nos determina el valor de la corriente y el tiempo de actuación dependiendo de la corriente. La siguiente curva nos indica el valor de la corriente en el que se va a disparar o abrir el circuito del relé de protección de sobrecorriente en un tiempo constante, ya que este tipo de relé, o este tipo de falla, mejor dicho, es en un tiempo definido, un tiempo igual para cualquier valor de corriente, ya que no soporta tolerancia. Algunas observaciones dentro del laboratorio fueron que al momento de correr el flujo de potencia en el software, este no permitía obtener los resultados correctos, ya que habían datos que se ingresaron de una forma inadecuada. Hay que tener en consideración el tipo de relé que se desea utilizar y sus respectivas características para poder obtener resultados correctos. Y hay que desactivar todas las corrientes que no se requieren o no se quieren ver en la curva del relé para que la gráfica sea entendible y no se tengan muchas líneas que perjudiquen o no permitan analizar bien
lo que se desea.